En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo ángel de mi guarda, que fuiste dado por Dios, el amor de Dios te ha encomendado mi salvación eterna. Sacúdeme de mi indiferencia y sácame de mi debilidad. Obstruye todo camino y pensamiento errado delante de ti. Abre mis ojos para Dios y para la cruz. Pero cierra mis oídos ante las insinuaciones del enemigo y del maligno. Vigila sobre mí cuando duermo y fortaléceme durante el día para el deber y para cada sacrificio. Déjame hacer un día tu alegría y tu recompensa en el cielo. Amén. María, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, estimados hermanos y hermanas, a nuestro día número 18. Estamos ya finalizando nuestra segunda parte de preparación a nuestra consagración al ángel custodio. Hemos hecho un largo camino y lo hemos hecho acompañados de la palabra de Dios. Iniciamos con el libro del Génesis en la Sagrada Escritura y hoy y mañana terminaremos esta segunda parte de iluminación de la Sagrada Escritura, los programas 18 y 19, en torno a un libro maravilloso que ustedes conocen y yo también, que se llama el Apocalipsis. El Apocalipsis. Vamos a ver solamente algunos episodios de citas. Hay muchísimas citas en este libro sobre los ángeles. Y me llama poderosamente la atención, y los invito a ustedes a leer también el libro maravilloso. En su capítulo 1, en versículo 1 y 2, sobre todo, se inicia, dice: Él envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Hay una falsa interpretación cuando hablamos del libro del Apocalipsis, pretendiendo mostrar este maravilloso libro de la Sagrada Escritura como algo que hay que temer, como algo que hay que ocultar, como algo que hay que tenerle miedo. El Apocalipsis, estimados hermanos y hermanas, el mensaje central del Apocalipsis es que Cristo resucitó. El tiempo de la resurrección y del reino de Dios ha comenzado. Qué bellas palabras con las cuales a mí me gustaría que resumiéramos este tema del día de hoy y de mañana. Cristo ha resucitado y el reino de Dios ha comenzado. Más aún, el libro del Apocalipsis y la presencia de los ángeles en el libro del Apocalipsis vienen a decirnos una gran verdad que yo quisiera que nunca olvidemos en nuestra vida, porque para eso es esta preparación a la consagración de nuestro ángel custodio. Que realmente recordemos y sintamos la presencia de estos mensajeros, de estas criaturas espirituales que Dios ha creado para su designio de salvación. El pecado, el mal, la oscuridad, el demonio nunca ha tenido y nunca tendrá la última palabra. El Apocalipsis es un libro histórico. La historia en este libro tiene dos dimensiones, una visible y una empírica, que el autor llama tierra, y otra dimensión profunda y trascendente que el autor llama cielo. Hay una sola historia que se realiza simultáneamente en el cielo y en la tierra. Dios y el Mesías resucitado actúan en nuestra historia, liberándonos de la opresión y de la muerte y construyendo un mundo alternativo. Es por eso que no debemos tener miedo, porque la palabra Apocalipsis significa revelación.
¿Y qué revelación es la que se nos plantea y se nos da en este libro de la Sagrada Escritura? La revelación que el mismo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor, ha institucionalizado, ha llevado a cabalidad, ha hecho real. Por eso la presencia de los ángeles, a lo largo de todo el libro, yo los invito para que ustedes tomen la palabra de Dios y la lean. Viene a decirnos que estos seres espirituales, como su mismo, la explicación que ya he venido dando también a lo largo de los diferentes temas que he abordado, son la de ser mensajeros de Dios, ser ejecutores del plan de Dios, del plan de salvación. Es por eso que aquí en el libro del Apocalipsis, que es la instauración de que el reino de Dios ha comenzado, ellos, los mismísimos ángeles, vienen a decirnos que no tengamos miedo. Les recuerdo de manera muy especial ese primer numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que yo cité en nuestro primer día de consagración, el numeral 331, que dice: Cristo es el centro del mundo y de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos los ángeles, le pertenecen porque fueron creados por Él y para Él. Porque en Él fueron creadas, dirá el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, en su capítulo 1, los cielos y la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Bueno, ese es el primer punto que yo quería abordar, el tema de los ángeles. El testimonio que vienen a manifestar los ángeles en el libro del Apocalipsis es el testimonio de Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo nos dirá: si alguien les predicase un evangelio distinto al que yo les he anunciado, aunque diga ser un ángel, sea anatema, no le crean. Segundo, el Apocalipsis es la revelación de Dios en el mundo, de los pobres, de los oprimidos, de los excluidos. El libro del Apocalipsis acontece y viene a ser una revelación en medio de un momento de transición de la iglesia, una iglesia perseguida a una iglesia institucionalizada. Recordemos que los primeros padres, los padres apostólicos, tienen que dar testimonio de su fe. Muchos son mártires por causa de dar a conocer la vida de Jesucristo. Bueno, este periodo ha concluido, este periodo ha acabado y la iglesia se institucionaliza. El cristianismo pierde el sentido semítico y empieza a caminar una nueva historia de la iglesia. Una nueva historia marcada también y acentuada de manera especial por el helenismo, por la filosofía. Tercero, su triunfo es en la cruz. Los mártires derrotan a Satanás con su testimonio. Jesús derrota a los reyes de la tierra con su palabra. En la libertad que tienen, vamos a tocar el tema también del libre albedrío de los ángeles. En esa libertad que los ángeles y criaturas puras tienen, así como nosotros, decidieron oponerse al plan de salvación de Dios. Ese plan de salvación es el que el Apocalipsis viene a decirnos en este tercer punto, que yo quiero que lo tengamos presente cuando leamos este libro. Su triunfo es en la cruz. En el capítulo 12, que también suele interpretarse como la mujer vestida de sol, esa doble dimensión, esa exaltación de los cielos y la tierra, también tiene que ver con la cruz. La cruz no es signo de derrota, la cruz es signo de triunfo para nosotros los cristianos. Los mártires derrotan a Satanás con su testimonio. Y es allí donde viene el punto importante para nuestro tema de consagración del día de hoy. Si el mal, el pecado, no tiene la última palabra, tú y yo estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Tú y yo estamos llamados
a realmente caminar en la presencia de Dios. Tú y yo estamos llamados a conocer la revelación plena que se nos ha dado en la persona de Cristo Jesús. Es por eso que no pueden faltar en la casa de cada uno de nosotros dos libros importantísimos: la Palabra de Dios y el Catecismo de la Iglesia Católica. Algunas personas me han preguntado: Padre, ¿dónde lo consigo? Padre, ¿cómo lo hago? Está en la internet, está en nuestras librerías también, pero que no falte, porque allí se nos explica de una manera clara y sencilla en qué nosotros debemos creer. Por eso el Apocalipsis llama a la conversión y ofrece una salvación universal. El Apocalipsis viene a desarrollarnos y viene a decirnos que el mal institucionalizado, personal y social no tiene la última palabra. Dios nos ha dado testimonio en la persona de Cristo Jesús el Señor que podemos caminar en el bien y hacia el bien. Por eso el género apocalíptico no razona sus argumentos en una reflexión teológica. Funda en textos anteriores, sino que se presenta su mensaje como una revelación directa y nueva de Dios, como lo dirá el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas en su capítulo 1. Les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa revelación que es el Apocalipsis se ha dado en la persona de Cristo Jesús el Señor. Y es por eso que el Apocalipsis, repito una vez más, es el tiempo de la resurrección. Es el tiempo de que el reino de Dios ha comenzado. A mí me gustaría muchísimo que este tema del día de hoy y mañana cerrara una gran tarea por cumplir de cada uno de nosotros. Alejarnos del mal, vencer el mal con el bien, caminar en la presencia de Dios. Padre, ¿cómo puedo yo caminar en la presencia de Dios? ¿Cómo puedo alimentarme? El Padre Amor, este libro que yo lo he citado varias veces, El último exorcista, Mi batalla contra Satanás, dice que hay dos grandes herramientas contra el mal: el ayuno y la oración. Las primeras comunidades cristianas que se nos narra en el libro del Apocalipsis, acompañadas por el ángel de la guarda, por el ángel de las naciones, por el ángel de las iglesias, por los ángeles enviados de Dios para llevar y para dar testimonio de la fe, lo hicieron con sus vidas. Hoy también cada uno de nosotros estamos llamados a dar testimonio de la fe con nuestra vida, con nuestras acciones. Y son los ángeles los que nos acompañan y acompañaron a esa primera comunidad, a esos hombres, a derrotar el mal. Cuando tengas una tentación, cuando tengas una dificultad, cuando sientas que estás siendo llevado por el mal, por las fuerzas del mal, pide la intercesión del ángel de la guarda. Pide la intercesión de San Miguel, de San Gabriel, de San Rafael, del ángel de Dios. Pídele a Dios: Señor, quiero que este reino de Dios que tú has iniciado también se haga presente en mi vida. Envía a tu ángel, envíame, fortaléceme con el ángel de la guarda para poder librar la batalla. No tengamos miedo. El católico cristiano no es un hombre de miedo. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante este día. Los espero el día de mañana para hablar sobre la batalla espiritual. Que Dios les bendiga.